Bienvenidos. Ya está con nosotros, como es habitual, en cada comienzo de semana con su habitual columna de política internacional, el profesor Raúl Ishman, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Profesor, buenas noches. Buenas noches, David. Gracias por tu habitual gentileza al recibirme. Bien, ¿de qué tratará la columna en esta jornada? Lo habíamos anticipado la semana pasada, hubo elecciones ayer en España, lo que no tomaba en cuenta es la diferencia horaria como para tener resuelto el análisis de los comicios ya ayer mismo. Entonces no sabía si iba a ser hoy o la semana que viene, finalmente es hoy. Ganó Mariano Rajoy del Partido Popular, que Popular no tiene nada más que el nombre, porque es un partido conservador, derechista, con los peores antecedentes de los cuales vamos a hablar. Derrotó al Partido Socialista Obrero Español, que también es socialista, tiene solamente el nombre, cuyo candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, perdió por cerca de 15 puntos, 43%, 44% para Rajoy, 29% para Pérez Rubalcaba, pero la diferencia está en que el sistema político español está amoldado a la creación de bipartidismo y con 43% de los votos, Rajoy se quedó con el 60% de las bancas, lo cual le permitirá gobernar trayendo todo su programa, que no es lo que habló en la campaña electoral. Con la campaña electoral uno veía la campaña de Rajoy, la campaña de Piñera, la campaña de Macri Mauricio, la campaña de Macri Jorge, que intendente electo de Vicente López, y todo el cambio, queremos el cambio, pero lo que no nos decían es qué cambio querían, a dónde nos quieren llevar con su cambio. Entonces, lo que no decía Rajoy, lo decían algunas personas que eran mucho menos contenidos desde el punto de vista lingüístico. Hay un empresario argentino que se llama Bartaschi, Carlos Bartaschi, que tenía negocios con De la Rúa, tenía una empresa en común con el Estado argentino durante el de la Rúa, un empresario argentino afincado en España, que dijo: los españoles tendrán que trabajar más y ganar menos, van a tener que acostumbrarse. Fíjense que no dijo: los empresarios tendrán que invertir más y ganar menos. Dijo: los trabajadores españoles tendrán que trabajar más y ganar menos. Tal como predijo el candidato de Izquierda Unida a esta elección, que quedó tercero, que se llama Cayo Lara, la derecha quiere volver al siglo XIX, quiere anular conquistas sociales. Y la dijo también un académico español neoliberal cuando dijo: hay una bipolaridad en el sistema laboral español y hay que terminar con eso. Por un lado se sobreprotege al trabajador ocupado y no hay protección para el trabajador desocupado. ¿Cómo lo resuelven? Sacándole conquistas a los que están ocupados. Por eso la campaña de Rajoy fue una campaña lavada, no sabía si estaba hablando de un cambio de gobierno o estaba tratando de convencernos de cambiar nuestra ropa interior, por ejemplo. Era puro cambio, y hablando del problema del desempleo. Pero ¿qué medidas pensará tomar Rajoy para bajar el desempleo, que son 5 millones de españoles? O sea, 5 millones de personas, o juntar la población total de Moreno, San Miguel y algunos municipios vecinos, y no alcanza para juntar la cantidad de españoles que están sin trabajo. ¿Qué va a hacer Rajoy para eso? Dijo: nuestro porvenir está en Europa y no nos vamos a ir de Europa. Con lo cual terminó reconociendo que el que va a gobernar es ese extraño personaje Merkozy, la mezcla de Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, los primer ministro alemán y presidente francés respectivamente, que son los que imponen la línea política en todos los países europeos. Pero hay más todavía, y hay muchas peores consecuencias de esta elección. El Partido Popular tiene en su seno lo peor de la Iglesia española. La Iglesia española es una iglesia militante y anclada en el medioevo. Hasta la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al primer ministerio en el año 2004, todavía había enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas.
El primer gobierno de Rodríguez Zapatero terminó con la enseñanza religiosa, instauró el aborto y logró otras medidas tan importantes como el matrimonio igualitario, el derecho a casarse para los homosexuales. Este conjunto de medidas que favorecen la mayor libertad en la sociedad civil, va a ir la derecha clerical con todo y van a ser los votos para lograr revertirla si se lo propone. O sea, no todo el Partido Popular es un conjunto de admiradores de la Edad Media, no quieren poner a todas las brujas en la hoguera, pero hay un núcleo muy militante, muy fuerte y que va a ir por eso. Entonces, desde ya se abre la discusión acerca de cuál va a ser la factibilidad de este conjunto de medidas. Parlamentariamente no van a ser problemas, tiene 180 y algo de legisladores el Partido Popular en el nuevo Parlamento. Pero, atención, que por un lado son 43-44% de los votos. Por otro lado, el Partido Socialista Obrero Español perdió muchos votos a manos de la coalición Izquierda Unida, que multiplicó mucho sus votos. Si se suman los votos de los dos, arriman a casi el 40% de los electores. Disminuye mucho la distancia. Entonces va a haber un conjunto de legisladores que podrán hacer un bloque común y para poder lograr alguna forma de resistir esta oleada derechista van a tener que hacer algún tipo de acuerdo parlamentario y extraparlamentario con el movimiento de los indignados. O sea, ya se dijo que el Partido Popular va a ir para la conquista de los trabajadores, pero los jóvenes que tienen formación universitaria en una, en dos carreras, que manejan 4 y 5 idiomas, están logrando su primer empleo con sueldos de 1.000 euros. El movimiento de los indignados es un movimiento llamado de los 1.000 euristas, porque cobran 1.000 euros por mes. Pensá que los precios son más o menos lo mismo, nada más que está nominada de distinta manera la moneda. Un agua mineral, no importa la marca, cuesta 3 euros o 4 euros en un kiosco en Madrid. Un agua mineral sale 3 pesos o 4 pesos. El que gane en Argentina 1.000 pesos está condenado a vivir por debajo de la línea de pobreza. En España están condenados a vivir por debajo de la línea de pobreza profesionales universitarios que ganan 1.000 euros o se tienen que venir a trabajos de menor calificación para poder trabajar. De hecho, es posible que el PP consiga disminuir un poco el desempleo sobre la base de propagar la esclavitud. Convénzanse que es bueno tener trabajo, pero nos pagan 200 euros por mes. Bueno, pero pónganse contentos que tienen trabajo. Ese es el futuro. Entonces, si logran establecer un diálogo, el movimiento de los indignados, que es muy fuerte en todas las ciudades españolas, con el espacio parlamentario institucional de fuerzas no conservadoras y puedan establecer bases para una resistencia en común, es probable que algo puedan hacer, por lo menos para parar la marea clerical que va por las conquistas civiles, que creo que van a ser las secundarias. Pues lo primero que se van a lanzar es a profundizar el ajuste. Ya se habla de que se va a terminar con la ley de dependencia, que permite que si hay un discapacitado en la familia cobren subsidios otros familiares, y eso compensa las dificultades que tiene la familia. Y una publicidad del PSOE mostraba una persona que estaba en una cama de hospital y que le dice al médico: me duele conocer tal cosa, y el médico no era un médico, era un maniquí, con lo cual nos estaba mostrando a dónde conduce la reducción de presupuestos públicos. Para ir cerrando la cuestión española, hay que decir una cuestión muy simple. Si tenemos una crisis económica, la forma de mitigarla es aumentando el gasto público, no reduciendo, porque reduciéndolo, al reducir el gasto público, hay menos dinero volcado sobre la sociedad. Si hay menos dinero volcado sobre la sociedad, hay menos consumo. Si hay menos consumo, hay menos actividad económica y se agudiza lo peor de la crisis. Y haciendo algún comentario más, hay que hacer referencia que uno de los cuadros más importantes
del Partido Popular, Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad Madrileña, elogió al Tea Party, el ala ultraderechista del Partido Republicano de los Estados Unidos. Hay que decir que una señora que se llama Michelle Bachmann, precandidata del Tea Party del Partido Republicano a disputar con Obama la presidencia, elogió el submarino. O sea, el submarino es un método de tortura que consiste en sumergir a una persona atada por los pies de cabeza en líquido, y hay un submarino seco que es sumergirlo en excrementos sólidos. O sea, eso lo llama un método legal. Hay otro señor que se llama Caín, igual que el asesino de Abel, de su hermano, pero que es negro, que también defendió este sistema de tortura. No es casual que el PP tenga este tipo de intervenciones, porque el presidente anterior del PP, José María Aznar, intentó un golpe de Estado en Venezuela con la mentirosa intención de quedarse con el petróleo venezolano. En el año 2002, el golpe que por unos pocos días depuso al comandante Hugo Chávez fue intentado por el gobierno de España, que a su vez alineó a su país con Estados Unidos en la delirante aventura de Irak, de la cual se están retirando de modo vergonzoso. Entonces, para ir ahora sí, cerrando el comentario por España, podemos asegurar que va a haber muchos alpargatazos este nuevo gobierno que va a subir por España, porque hay un señor que se llama Federico Trillo, que siendo ministro de Defensa de Aznar, estaba de gira por El Salvador, y revisando las tropas de El Salvador dijo: voy a hacer un grito en homenaje a esta patria, ¡viva Honduras! No le dijeron que no estaba en Honduras, estaba en El Salvador, y para ellos, como para Estados Unidos, es como si fuera todo un gran patio trasero. O sea que vamos a tener motivos para mucha tristeza, para muchos comentarios, porque el pueblo español va a vender cara los intentos del PP de ir por sus conquistas, y vamos a tener motivos para el alpargatazos y también para la risa con ese gobierno. Bien, ¿dónde se encontraría la explicación del porqué de la victoria de este espacio político aquí en España? Bueno, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, parece cansancio con los actuales. No es una sola explicación. Vos tenés por lo menos 30% de voto de derecha, que es un voto fijo y duro, que vota siempre a la derecha. Y tenés la campaña lavada, el cansancio con la crisis, y el hecho de que José Luis Rodríguez Zapatero abandonó las banderas históricas de la socialdemocracia, defender un Estado que dé beneficios para el pueblo. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le bajó el 5% a los empleados públicos, anuló la asignación por parto, que eran 2.500 euros que recibía toda mujer parturienta. Son cosas que hay que dejarlas que las haga la derecha. O sea, a la derecha le viene bien hacer ese tipo de cosas. Cuando te decís socialista y tomás ese tipo de medidas, terminás comprometiendo el nombre histórico del socialismo. Entonces hay una franja de la población que, cansada del desempleo y la crisis, votó la opción que no le decían en qué va a consistir ese famoso cambio. Rajoy se le guardó muy bien de decir lo que iba a hacer. Hablaron por él Barcasi y académicos neoliberales. Hay que irse al mercado de trabajo, sobre la protección de los trabajadores. Va a ser el eje fundamental del gobierno. Entonces, como la gente no tenía clara a dónde iba ese cambio, hay gente que lo votó ingenuamente, pensando que ese cambio los iba a beneficiar. La realidad la van a tener frente a sus ojos dentro de muy poco tiempo. El famoso cambio es un cambio hacia el abismo. Y el hecho de que esta es una respuesta de mucho más largo plazo, tiene que ver no con situaciones coyunturales, sino de largo plazo, el hecho de que ha disminuido el trabajo industrial en muchas partes del mundo. En los comienzos de los años 60, el barrio de Carabanchel, en las afueras de Madrid, era un barrio obrero, igual que eran muchos barrios obreros en el conurbano bonaerense. Y con los cambios que hubo
en los 80 y los 90, en los barrios obreros se produjo una heterogeneidad social muy marcada. Ya no eran todos obreros, sino que había muchos tipos que tenían comercios en su casa, que salían a vender en los trenes, ya no eran obreros. Entonces, esta circunstancia hace que se diluya la identidad obrera, mayormente hacia los partidos de centro y centro-izquierda. En Carabanchel, en la década del 70, no había elecciones porque estaba el franquismo, pero estaba una clara identidad de izquierda. Y ahora Carabanchel se parece mucho a los barrios del conurbano, donde ya no hay tantas fábricas, donde ya no hay tantos obreros y donde hay comercio, se venden celulares, se venden toda una serie de cuestiones que tienen que ver con los cambios que hubo en los últimos tiempos. Al diluirse la identidad de izquierda, hace 40 años no había obrero que votase a la derecha. Hay muchos obreros que creen que votando a Rajoy pueden sostener su empleo. Y la realidad se va a encargar de mostrarles lo equivocados que están. Muy bien, momento de alpargatazo. Así es, el alpargatazo internacional es para Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, que desalojó a los indignados del movimiento Ocupa Wall Street, y además más o menos dijo que eran unos mugrientos, que eran un atentado a la salud pública y por eso los desalojaba. Pero atención, los desalojaron a las 4 de la mañana, cuando mucha gente estaba durmiendo y metiendo la policía dentro del parque Zuccotti de Nueva York. Si estás tan seguro de lo que haces, ¿por qué no haces esas acciones a la luz del día? Porque a las 4 de la mañana con los métodos del nazismo y los métodos de la dictadura militar. Yo recuerdo que en la época de la dictadura militar me sentía un poco más seguro durante el día porque la noche era un reino de lobos en que salían las patotas a atacar a quienes ellos tenían señalados como sus posibles víctimas. Y el alpargatazo nacional es para una verdadera fiesta de los tres chiflados, que se vivía este sábado en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Digo fiesta de los tres chiflados porque volaron tortas, o sea, tortas que estaban para consumo de los presentes, terminaron volando. No tuve ocasión de ver si, como en las películas de tres chiflados, impactaban en la cara de algunos, pero la barra le cantaba al senador Sanz nunca más pactar con la derecha. Y señores radicales, ustedes no tienen nada que pactar con la derecha, porque ustedes son la derecha. Sanz es expresión de las grandes corporaciones económicas, es presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, que llevó a un discurso que provocó que el radicalismo fuera una pequeñísima minoría. Ustedes tienen en su listado de diputados a la diputada de Clarín, no es diputada por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, es diputada de Clarín ante el Congreso argentino, Silvana Giudice, incapaz de reconocer las tropelías de los grandes medios de comunicación. O sea, ustedes no tienen nada que acordar con la derecha, porque ustedes son la derecha. Se pasan la boleta del fracaso electoral sin advertir que sea quien sea el candidato, el que fue derrotado es el radicalismo, una fuerza que históricamente siempre prometió grandes beneficios para el pueblo e históricamente siempre los defraudó. No quisiera hacer una lección en la historia argentina porque esto es un noticiero muy breve. El gobierno de Irigoyen, que dijo que era la democracia, reprimió el movimiento obrero más que ningún gobierno en la historia argentina. El gobierno de Ilia, que dijo ser democrático, le pidió por favor la dictadura brasileña que impidió el regreso del general Perón a la Argentina. El gobierno de Alfonsín, ya lo sabemos, somos la vida, somos la paz, y primero hizo la ley, primero hizo el juzgamiento de las juntas militares y luego, frente a la presión militar, la ley de obediencia de vida, que fue una vergüenza para la democracia como la ley anterior de punto final. Y no hablemos de la Rúa, porque la ley Banelco, 30 muertos en su despedida, 3 muertos o 2, no me acuerdo, en el puente de Corrientes, en el momento de llegar al gobierno, hablan de que el radicalismo es una fuerza que siempre prometió beneficios para el pueblo y jamás los cumplió. Profesor, como siempre, muchas gracias por el aporte. Muchas gracias a vos y nos vemos la semana que viene.